Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Oscar Díaz y este canal se titula El despertar de Efraín. En el video anterior hablamos y estudiamos sobre el Shabbat y la importancia de guardar ese mandamiento. Al final del segundo video hablamos acerca de las fiestas solemnes del Creador. Él nos dejó esas fiestas para que nosotros las guardemos por pacto perpetuo, quiere decir por todas las generaciones. Pero antes de comenzar a hablar sobre este tema, me gustaría aclarar una duda muy importante que hay acerca de la mala interpretación de las escrituras con un pensamiento muy erróneo de creer de que estos mandamientos que hablamos en el video anterior ya no se deben cumplir, ni siquiera la ley que está en la Torá de Moisés, ni siquiera las sagradas escrituras que es el Tanaj. Muchos dicen de que no debemos cumplir estos mandamientos porque solamente es para los judíos. Dicen judíos queriendo decir en realidad israelitas. En videos anteriores vimos lo que significa ser un judío y es un descendiente de la tribu de Judá. Judá es uno de los 12 hijos de Jacob. Jacob, quien más tarde pasaría a llamarse Israel. De aquí vienen las 12 tribus de Israel, quienes son los 12 hijos de Jacob, y los 12 hijos de Jacob son los siguientes: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Estos son los 12 hijos de Jacob y vemos que Judá está en el cuarto lugar, en la línea de descendencia es el número 4. Debemos saber distinguir lo que es ser hebreo, lo que es ser judío y lo que es ser israelita. Dijimos que un judío es descendiente de la tribu de Judá, el cuarto hijo de Jacob. Muy bien, entonces, sabiendo esto, quiero decirles algo. Para que podamos ser salvos y accedamos a esa salvación, debemos ser primeramente hebreos. Hebreo significa cruzar. Debemos cruzar de la muerte a la vida. Y digo muerte porque la paga del pecado es la muerte. Vivimos en pecado y debemos cruzar a la vida. Y vida por cuanto somos hechos hijos de Adonai al cumplir sus mandamientos. Pero no solo debemos ser hebreos, sino que también debemos ser israelitas, porque la salvación viene para el pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que debemos ser ovejas, porque solo las ovejas serán salvos. La Biblia cada vez que habla de oveja u ovejas en plural, se refiere siempre al pueblo de Israel. Entonces, si la salvación solo viene al pueblo de Israel, que son las ovejas, ¿cómo es que nosotros, diciendo ser gentiles, podremos ser salvos? Teniendo esta introducción, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura con respecto a este tema que es muy importante de aprender, porque debemos saber cuál es nuestra identidad. La primera vez que aparece la palabra hebreo en las Escrituras es en Génesis 14:13, y dice así: Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Bien, así que si hablamos de hebreo, debemos relacionar la palabra hebreo con Abraham. Abraham es el patriarca. Abraham es el primer hebreo, el cual la Biblia nombra. ¿Pero qué fue lo que hizo Abraham para que se lo llamara así? Génesis 12:1. Pero Adonai había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:5. Tomó pues Abraham a Sara su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido de Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Elohim le da a Abraham la orden de que debía dejar a toda su parentela, a su padre, a su tierra, e ir a la tierra de Canaán, una tierra que él le había prometido que sería de Abraham, y que allí le daría una descendencia muy grande. En ese momento, Abraham se encontraba en la tierra de Ur de los Caldeos. Para poder llegar de Ur de los Caldeos a Canaán, debía atravesar un territorio muy extenso, pero en una parte debía pasar por agua. A eso se lo llama ser hebreo, una persona extranjera, uno que cruza, uno que se moja.
Básicamente es un forastero. Entonces, sabiendo esto, no podemos decir que un hebreo es un israelita o que un israelita es un judío. Ahora veamos cómo es que debemos ser ovejas para ser salvos y cómo Israel se relaciona directamente con un rebaño de ovejas según las escrituras. La primera vez que aparece en las escrituras la palabra ovejas es en Génesis y dice de la siguiente manera. Génesis 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Adonai, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró a Adonai con agrado a Abel y a su ofrenda. Ustedes se preguntarán qué es lo que tiene que ver Israel en este versículo. Aquí habla de ovejas, pero no de Israel. Y ciertamente es así, pero todo tiene que ver con Elohim, porque Él es nuestro pastor. Y vemos cómo miró con agrado la ofrenda de Abel, que eran ovejas, y eso no es casualidad. Jeremías 23:1. Hay de vosotros pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Adonai. Por tanto, así ha dicho Adonai Elohim de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Adonai, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas y de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Jeremías 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Yud-Hei Bab-Hei Adonai. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. En estos versículos podemos ver y entender que Elohim es nuestro pastor, y nosotros somos sus ovejas, somos su rebaño, somos su pueblo. Veremos entonces que es necesario ser ovejas para ser salvo. Y al decir ovejas, digo israelitas, pero no israelita de nacido en Israel, sino que me refiero a que debemos ser israelitas en cuanto a nuestra descendencia, sabiendo que somos la casa de Efraín, la casa de Israel. Si no vio la serie de 3 videos anteriores que hablamos acerca de la salvación a los gentiles por medio de la casa de Efraín, le animo a verlo para que pueda entender con más profundidad este video. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yeshua dice que Él es el buen pastor y hace una marca, hace una diferencia de otros pastores y dice algo específico, que es la palabra asalariados. Y al decir pastores asalariados, ¿cuántos pastores se le vienen a usted a la mente? Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí Yeshua dice que Él es el buen pastor, nuevamente dice que Él es el buen pastor, y que pone su vida por las ovejas, pero que también debe traer otras ovejas a ese redil para que haya un solo rebaño con un solo pastor. ¿Quiénes son esas ovejas de quien está hablando Yeshua? Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:5. A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí.
mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. A lo largo del ministerio de Yeshua, hemos visto que Yeshua siempre sanó a los oprimidos y a los que estaban enfermos. Y en este versículo que acabamos de leer, no fue diferente, porque Él hace el milagro. Pero Él no hace el milagro cuando la mujer se lo pide y cuando se lo clama, sino que Él hace el milagro cuando ella demuestra su fe, lo cual no es lo mismo que pedir a demostrar. Sin embargo, Yeshua le dice a sus discípulos algo que es muy importante entender, y es que Él vino solo a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel es la casa de Efraín. Sabemos que hemos leído anteriormente en el capítulo de Oseas que Elohim había dispersado a las ovejas de la casa de Israel de la casa de Efraín. A esas ovejas vino Yeshua a rescatar. Yo creo que no debe haber algo peor que una persona no conozca su identidad. Pero te tengo una buena noticia. Si llegaste hasta este video con ganas de aprender, con ganas de saber cosas nuevas, eso quiere decir que tu identidad es ser una oveja. Tú eres parte del pueblo de Israel, eres parte de la casa de Efraín, lo cual te da la posibilidad de que puedas acceder a la salvación mediante Yeshua, nuestro Mesías. Elohim te bendiga y te guarde, y nos vemos en el próximo video, si Elohim lo quiere. Shalom.